Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. ¿Para qué? Bueno, pero muy buenas tardes en España. Estamos hablando en este momento con el escritor Damián Patón, que ya nos contará qué seudónimo tiene y lógicamente las razones por las cuales usa el seudónimo, y además que nos diga de dónde nació y lógicamente en qué lugar de España se encuentra. Bienvenido, Damián, a nuestro programa de Palabras al Viento de Radio Poesía en Colombia, y bienvenido para el mundo entero esta charla que vamos a tener con usted en este momento. Pues yo estoy muy agradecido y encantado de poder charlar contigo y con todos los que puedan vernos y escucharnos. A ver, yo vivo en Barcelona. Yo nací en Badalona. Mi nombre real es Damián Patón. A veces utilizo el seudónimo para obras de otro género distinto al que pueda yo a veces escribir, como por ejemplo puede ser narrativa y tal, o obras que se llaman, entre comillas, entretenimiento, Miquel Goldstein. Todas las obras son de entretenimiento. Y nada, y yo estoy aquí muy encantado y nada. Solo tener eso, mi nombre para obras de un determinado género y Miquel Goldstein para obras distintas, o sea, para obras, por ejemplo, de intriga, etcétera, etcétera. Básicamente me considero, un poeta es un escritor, pues soy un escritor. Supongo que todos los escritores, o todos los artistas, o todas las personas, todos tenemos nuestra percepción de las cosas, somos un poco medium de la realidad, ¿no? Y cada uno percibe la realidad a su manera y la interpreta y la expresa a su manera. Y yo supongo que desde pequeño, bueno, lo he contado muchas veces, que mi abuela era de Luster, mi abuela materna, era una mujer especial, era una mujer con mucho carácter. Lo de ultracatólica no es una acusación, es que ella se sentía muy orgullosa de ser ultracatólica. Y cuando yo era pequeño, por eso no sé si es un bloqueo que tengo que algún día no sé cuándo, porque ya tengo 58, intentar vencer. No he podido, muchas veces he empezado a hacer inglés, pero bueno, se me borra, no hay manera, se me borra. O sea, me perdí una vez en Londres y se me borra, ¿no? Y mi abuela, pues, me introdujo en un mundo mágico donde las palabras no eran lo que parecían y donde los hechos tampoco eran lo que parecían. Mi abuela, cuando se enfadaba, se reía. Y cuando estaba de humor, estaba seria. Tenía mucho... Y yo nunca sabía qué tenerme con ella. Entonces, cuando quería unas explicaciones, me hablaba en el inglés de Irlanda, de Ulster. Y yo me acuerdo que más una vez me llamaba un bofetón porque le decía que no entendía, pero no eran unos bofetones aquellos, sino eran... Y bueno, ella fue la que... Bueno, yo empecé a aprender en un barrio duro, yo vivía en un barrio muy duro, pero que muy duro, y cuando me refiero a muy duro, era un barrio muy marginal, en Cataluña, aquí, en Badalona, donde todos cayeron, todos mis compañeros prácticamente han muerto por las drogas, sobredosis, fueron por el camino de la delincuencia y tal, y yo fui uno de los pocos que me dediqué a la lectura, en parte un poco aterrorizado, ¿no? Por todo ese ambiente, porque yo salía de la escuela, era una escuela muy marginal, un barrio muy marginal, y te ofrecían la droga. Y bueno, la mayoría de ellos han muerto pues, por luchas callejeras, en reyertas, en malos ambientes. Y yo me metí en la lectura, y mi abuela me ayudó en eso, a base de los fotones y de tirarme de la oreja, no voy a decir la cosa claras. Y, y me quería meter, me ponía un San Patricio o un San Pancracio con un perejil, San Patricio, San Pancracio y una abuela, unas velas, y yo me reía y cada vez que me reía pues acababa castigado, tirado de la oreja en la habitación y no me dejaba salir. Bueno, unas cosas que, en fin. Se me hizo un mundo aquello,
un mundo que logré salir de él a base de la fantasía y de lecturas. Julio Verne, Mino Salgari, y luego, pues eso, poesía, mucha poesía. Un libro que me marcó bastante de poesía fue Martín Fierro. Mucha poesía, Borges, Becker, Rimbaud, Lorca, Miguel Hernández, Gabriel Celaya, mucho, mucho. Y gracias a ello me fui construyendo y nunca he caído, nunca caí en un mundo oscuro y siniestro, ¿no? Cuando mi abuela se fue, entonces yo tenía 33 años, pues no sé, tuve una pequeña crisis, ¿no? Porque era una mujer férrea. Y a pesar de su búsqueda y a pesar de eso, siempre había debajo un pozo de ternura. Y quizás también descubrí la poesía gracias a ella. Eso. De hecho, le dediqué un poema. Se titulaba, vamos a traducir en el español, que ya se hace llamar Dolores. Dolores. Se hace llamar así. Mi bisabuela ya era otra cosa, ya era otro nombre mucho más complicado. Y bueno, gracias a todo eso, digámoslo así, gracias a las reprimendas de mi abuela, puedo descubrir actos mágicos dentro de... Hoy en día supongo que esto no sería políticamente correcto, ¿no? No se permitiría que ninguna abuela hiciera esto. Pero yo, gracias a la literatura y a mi empeño y a que el miedo me liberó, por decirlo de alguna manera, pues he podido convertirme en un escritor. Me considero un escritor en la sombra. Porque claro, es un mundo, supongo que ya lo debes conocer, Jorge, voy a tratar de tú si no te importa. Es un mundo en el que, bueno, hay muchos egos y tal, como en todas partes y como en todas las situaciones. Y si conoces el mundo del periodismo, comprenderás aún mejor lo que quiero decir. Porque yo tengo amigos periodistas, sí, porque vamos a hablar aquí de lo que es el mundo del periodismo, el periodismo televisivo, el periodismo radiofónico y el periodismo de papel, ¿no? Del periódico y tal. Y bueno, lo único que me considero es un escritor de una persona. O me considero una persona y un escritor, soy un escritor en la sombra. Y bueno, por ahora me está yendo un poco bien, porque bueno, todos los artistas necesitamos a alguien que esté al otro lado. O sea, yo lo explico muchas veces, no tiene sentido que un actor salga al escenario, que se haya esforzado en ensayar la obra para que no haya nadie en el escenario y esté él solo interpretando su obra ante un espejo. Esto no tiene ninguna lógica. Y este sería mi trayectoria. Ha sido dura, ha sido dura. Trabajé durante mucho tiempo en el Departamento de Justicia catalán, como lo que quise, no sé cómo lo llamaréis allí en vuestra tierra. Aquí le llamamos interino, son sustitutos de lo que son, digamos, los funcionarios titulares. Pero bueno, sufrí un estrés y lo que se llama acoso laboral. Me quedé sin un pelo en el cuerpo debido, pues, o sea, me colapsé. Y ahora me puedes ver como una persona, pero es que parecía otra cosa y ya está. Y soy muy feliz ahora. No tengo trabajo, bueno, estoy prejubilado, por decirlo de alguna manera. No tengo apenas dinero porque los artistas casi nunca tenemos dinero. Últimamente sí que voy teniendo lectores dentro de mi contexto. Y estoy muy feliz, estoy muy feliz. Y además me encantan las entrevistas. Y, Eh, y me Damián, encantan más. Las entrevistas con Colombia, con México, me encantan más todavía. Lo digo de verdad. la primera entrevista con un colombiano. No, creo que la segunda, no. La segunda creo que fue Víctor Dávila. Sí. Ah, bueno. No, Eh, no, perdona, no. La primera con un colombiano, disculpa, me bueno, confundo de nacionalidad. Damián, vamos, que usted ha tocado puntos muy importantes, sobre todo de su abuela, que habla del carácter, pero que de ella también aprendió la poesía y las cosas bellas. Yo cuando oigo de una persona que tiene carácter, sé que tras el carácter siempre se esconde un corazón muy noble y bueno, así como las almendras tienen una cáscara dura, en el fondo son de una sensibilidad exquisita porque están protegiendo esa dulzura o esa ternura que hay dentro. Creo que no me equivoco, Damián, y que No me su hagas llorar, abuela representaba o representa eso. pero no me hagas llorar. No me hagas llorar, ¿eh? No, Por favor. Sí, creo que has descrito, sí, has descrito perfectamente eso. Era muy, era muy dura, pero no era duro de la maldad. Era dura porque tuvo que hacerse así. sí, Sí, uy, es que hay unas historias ahí.
Supongo que algún día si me reúno el valor, pero me tengo que espabilar ya porque tengo 58 años, si reúno el valor suficiente podría obtener mucha información y tal, ¿no? Pero era una dureza que abría los ojos. Ujú. O sea, esto ya no existe. O sea, esto de fumar puros, ella también fumaba puros. Le voy a decir una cosa, y estoy hablando, ella, no pasa nada, no. Sí, ella Yo, que, no, Damián, pero, no sé, no, estabas ahí con el teléfono, yo, no, ya, ya, no, no pasa nada, yo respeto, si no, tienes que hablar. tranquilo, no, antes, Eh, sí, sí, mi abuelo medía 2 metros, mi abuelo materno. sí. Yo mido 1,75 m, me he quedado tibio, ¿no? Tibio. Mi abuela medía 1,55 m y todo el mundo le tenía miedo. Ujú, Se necesita mucha personalidad, porque todo eso significa que tu miedo se lo transmites a otro. De todas formas, ella me sacó una vez un libro de un poeta irlandés, no me preguntes el nombre, no me preguntes el nombre, me leyó algo como ella hablaba, como ella hablaba, y me sonaba como música. Luego consiguió en un mercadillo unos libros, una poesía, ¿no? Antonio Machado, para mí el más grande poeta del siglo XX en España. Y bueno, pues ahí me fue llevando cosas. En mi casa no se leía. Mi madre no leía. Mi madre, bueno, era una humilde sirvienta cuando estuvo en Madrid. Mi padre, pues, trabajador, sencillo. Esto lo explico porque además me siento muy orgulloso. Digámoslo, ¿cómo se llaman los de las obras ahí? Aquí se le llama paletas. Cuando sale la construcción, los obreros de la construcción, ujú, y luego basurero, ¿no? Y nada, y bueno, mi abuelo murió precisamente con mi edad, mi abuelo, y yo me crecí con eso, pero a mí me enseñó una cosa, me dijo que detrás de las palabras había un poder mágico transformador, me acuerdo perfectamente, me lo dijo en inglés, ujú, the magic, no me acuerdo, the written, no me acuerdo cómo lo hacía ella, pero además lo dijo maldiciendo, y puso una vela de San Pancracio y una vela de San Patricio. ujú, Pues ponía los cirios y por la noche rezaba. Y todo aquello era muy mágico. Esto hoy en día no puede ser con todo esto, ¿no? Y entonces yo me abrí puertas con las aventuras de Julio Verne y tal, y con la poesía. Luego en el barrio no era posible conocer a nadie así, porque todo era droga, y todo era alcohol, y todo eran peleas, y todo eran navajazos, y toda la policía. Todos los días en mi barrio, en las cuadras, en la calle, había policías y había porrazos y había heroína y había sobredosis todos los días. Eso lo viví hasta los 33 años que me cambié. ujú. Entonces, no se podía hablar con nadie. Yo me tenía que ir hacia Barcelona, porque Badalona está fuera, Badalona está más pegada al mar que Barcelona. Bueno, Barcelona es más grande. Y así es como poco a poco me fui. Y los primeros lugares donde publiqué fue en México, en Cuba, Argentina e Italia. Bueno, En Marginal. Bueno, no me cómo preguntas. fue? Espero no ser pesado. Espero no Sí, ser pesado. pero ¿cómo Sí, fue sí, soy que pesado. Sí, sí. usted ha ido a dar a esos países y ha escrito desde esos países? ¿Qué razones o qué motivos le hicieron viajar hasta esos países y lógicamente hacer las publicaciones en esos lugares, Damián? Sí, con Cuba primero fue, en los años 90 no había todo esto que hay ahora, que ahora podemos comunicarnos. Y entonces, no me acuerdo, es que de verdad, o sea, sé que había una santera cubana en Barcelona, en el centro de Barcelona, cerca del mar, en un barrio que se llama La Barceloneta, y había una santera cubana así, fumando en una casa Me recordó mucho a mi abuela. La cosa Sí. mi abuela llevaba aquellas cosas negras y todo eso, las cofias o lo que sea. Y ahí me puse en contacto con unos cubanos escribiendo. Me respondieron, vi unos poemas y luego, en los años 90, luego en el 2004, trabajaba para una filial de una importante multinacional editorial. No voy a decir el nombre porque nos dejaron en Cuba, nos enviaron a Cuba para hacer una guía no oficial de Cuba y nos dejaron ahí tirados, lo que se dice expuestos. Y Ujú, ahí pues, pude contactar y ahí volví a publicar con las posibilidades que tienen los cubanos.
Y nada, publiqué ahí varios poemas. Después de ahí me contactaron con México, con la Ciudad de México, con un señor que ya no sé si existe, era un descendiente, claro, de españoles del Cantábrico, del Cántabro. Era cántabro, pero era descendiente de gente de Cantabria. Fredo Arias Alacanal, en una editorial o en una colección con unos libros muy bonitos que se llamaba Frente a Afirmación Hispanista. Y ahí publiqué pues, unos poemas que me los metieron en una antología de poesía homosexual, que no me hizo mucha gracia, pero bueno, yo no tengo nada en contra, pero no soy, le dije que yo no era homosexual, ni bisexual, ¿no? Es que no lo soy, no tengo nada en contra, es que no lo soy. Pero bueno, claro, como no lo soy, pues, pero bueno, ahí está editado en una bonita edición y en algunas universidades. Estuve en contacto con algunos escritores cubanos, lo que pasa es que se diluyó con el tiempo, no había esto, lo que hay ahora. Y después en Argentina, en algunas universidades también, algunos cuentos. En Italia, también por alguien, eso fue por alguien que había allí, un italiano que era admirador de la poesía, no sé si se puede justo llamarlo así, poesía latinoamericana. Nunca me ha quedado claro el concepto latinoamericano. Y el concepto hispanoamericano tampoco, el concepto hispanoamericano tampoco me ha quedado claro. Me parece como invasivo. E iberoamericano, ¿para qué? Vamos, para americanos Es, el sur. Para mí, americano es ujú, el sur. ¿Vale? Me parece más autónomo. sí, Yo entiendo que es más respetuoso. Lo del latinoamericano procede de los franceses y no me acaba de convencer, no porque sean franceses. Es que los franceses también son latinos, del norte, pero bueno, sí, sí, por no claro. liarme. Sí, claro. Por, por- por Es no la lengua liarme. romance de todas maneras. Todos son Exacto, es que lenguas romances. exacto, por esto yo no logro comprender lo del latinoamericano. Y lo de sudamericanos me suena. Ah, Porque ah, a ti, Jorge, ¿cómo te puede sonar es hispanoamericano? exclusión. Algo así como un sistema de apartheid. Sí, porque Es así. se habla con términos peyorativos de los sudacas. Es que me molesta mucho. A ver, esto cuando escuchas a Estados Unidos, y dice America First American. Solo parece que solo somos los americanos. Lo hablé con un mexicano, lo hablé con un colombiano, lo hablé con un argentino y le dije, pero vosotros sois americanos. Claro. Pero es que se quedan extrañados. No Sí, entiendo sí. el por qué. Entonces, decir iberoamericano tampoco lo. O sea, y a mí me ha volvido la cabeza porque el sudamericano me suena muy. Y latinoamericano, en fin, es igual. Y Sí. ahí, pues nada, en Italia, un italiano, que ya perdí la pista, un tal Giovanni, que es muy clásico el nombre, pues oye, pues que me interesa esto que tú has escrito. Eran poemas, todo eran poemas. Y ahí lo puse en una edición marginal en una universidad, creo que era la de Bolonia, sí, porque hablamos de Pasolini, y ahí, boom, ahí estuvo una temporada y luego ya hubo un lapsus que ya me tuve que, evidentemente, que te casas, hijos, tienes que vivir, tienes que ganarte la vida y todo este tipo de cosas. Estuve en algunas asociaciones con escritores de por aquí, ahora que sale mucho en la tele y tal, pero no me ha ido nunca a mí ese, tampoco me han abierto las puertas y lo agradezco por una sencilla razón, porque creo que uno tiene que valerse por sí mismo. Sí. Lo que pasa es que hay mucho, voy a utilizar la expresión trepa, y todos quieren ser famosos, pero no son artistas. Sí. Y además, lo que usted hablaba ahora, hay una cantidad de personalidades y egotismos, sobre todo entre los creadores, que no tienen razón de ser. Nosotros abrimos las puertas aquí en Radio Poesía, lógicamente, de todos los países, de todos los lugares del mundo, razas, credos, religiones, porque pues de eso se trata, somos seres humanos ante todo y lo más importante es eso, somos seres humanos. Yo me atrevería a decir que somos más que seres humanos, somos seres divinos, pero bueno, eso todavía para reconocerlo faltan siglos. Pero somos seres trascendentes, enormemente grandes. Y eso es lo más importante. El resto, la nacionalidad, el país, el credo, la política, la religión, eso no tiene importancia real. No, no, no. Entonces, no. Yo cuando estaba en el Departamento de Justicia iba a las cárceles y tenía que llevar a entregar citaciones judiciales o sentencias a los delincuentes. Sí,
a los asesinos, Ujú. me costaba mucho mirarles como personas. Lo digo de verdad, o sea, lo digo sinceramente, ¿no? Hubo uno que me pidió un libro de poemas. Sí, Hubo uno que me pidió un libro de poemas que luego me envió una carta al apartamento, sí. leyó el libro de poemas, pidió disculpas y se suicidó en la cárcel. Pero bueno, Dios santo. Uf, es que, claro, había matado a su mujer y a sus hijos, ¿no? uf. No, pero le dijo que los poemas le habían ayudado, no siempre he sentido, pero bueno, vale. Son estas cosas que pasan, ¿no? Eh, no quiero ponerme trágico, ¿no? Pero bueno, me refiero que se logró que en la cárcel se leyera poesía, no literatura infantil ni juvenil, no, no creo que en Ujú. la cárcel de adultos, en la cárcel de adultos no. Pero bueno, sí, sí, sí. Bueno, em, Damián, la parte poética suya, ¿qué tipo de poesía empezó a escribir usted y lógicamente en su evolución, qué tipo de poesía termina escribiendo al día de hoy? Sé que usted está ya escribiendo otro tipo de obras de novela negra, que digo yo, eh, y quiero saber esos inicios, qué tipo de poesía hacía y qué tipo de poesía, si está haciendo poesía hoy, qué tipo de poesía hace, Damián. Es que, curiosamente, no sé cómo definirla. Es que decir poesía social me parece muy pobre. Sí, Yo diría poesía de lo que yo, de a pie de calle de la gente, sí, supongo que sería poesía. La poesía. El primer libro de poemas que publiqué fue Pseudo Ediciones, ujú, que era una editorial de un finalista del Premio Planeta. Y para ponerte un pequeño ejemplo, es un verso. Te pongo un ejemplo que se titula el poema Trinchera, ¿no? ujú. Y empezaba así: vivo en una trinchera, un barrio pobre de la ciudad. Los supermercados son templos y edificios donde se compra la felicidad y se venden pólizas de seguros. Abajo, en la calle más negra y veloz del mundo, violaron a la eterna novia. Se llamaba Raquel y los cuatro hombres enamorados le regalaron noches de invierno, mientras las sacerdotisas en el topless servían veneno al jefe de la central eléctrica y un sacerdote pagaba a un sacristán el precio de la sodomía. Eso es lo que escribí en aquella época. Sí, Mu- Sí, de es una vida cruda, de esa realidad que que le tocó vivir a usted, sí, Damián. sí, pero luego había este, te leo un poco, pero pequeño porque no me voy a poner aquí pesado ni nada por decirlo. No. Tranquilo, perfecto, Damián. Soledad. Toda pasión es trinchera que lucha sin batalla en el corazón humano. Y toda edad concurrida no tiene fronteras para la pasión de amar. Y cuando era amor, no era alegría. De pasiones tejidas está en nuestra vida. Somos los combatientes y tejedores de la vida, luchadores sin fusil, etcétera. Por no... pero novela negra, lo que yo he hecho de novela negra es accidental. ¿Eh? Yo lo que yo quiero ahora hacer es escribir una historia de amor, de verdad, y un cuento para niños. Que yo eso, pero creo que aparte de para niños, lo creo que, perdón, es que tengo una alergia aquí, creo que lo más complicado es para jóvenes también. Y nos quedan 9 minutos. Y bueno, te leeré la última cosa. Bien puede. No, no, si quieres, si no me preguntas, No, yo no, 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 bien puede, no, tranquilo. no. Dice, desde el principio fui otro que no era yo. No me hallaba en sí, sino otra condición, y en busca de mí mismo me extravié por los senderos y círculos de la vida, al modo de Dante en su comedia. Y allí otro que era yo, pero no era, moldeado el gusto y el parecer de los demás. Era como la flauta por cuyos huecos soplaba y silbaba la música de los otros, entonada en mí, etcétera. Esto sería la poesía que ahora actualmente hago, creo que es más intimista, por decirlo de Ujú. alguna manera, por decirlo de alguna manera, y creo que aquel joven que escribía poemas tan desgarrados, yo creo que cuando uno escribe poesía o escribe lo que fuere, pero escribe poesía, porque la poesía está muy marginada en España, no sé allá en Colombia, pero España está muy marginada, por no decir, oh, nadie quiere publicar aquí en España poesía, ya lo digo yo. Y los Eh, editores tampoco están no, muy no, no, interesados. pero es que no lo entiendo yo esto, yo no lo puedo comprender. La poesía te da una vida, la poesía es infinitamente mucho más complicada y difícil que una novela. La poesía es un instante ¡pum! Y te llega, ¡pum! Una novela a lo mejor te tiene que cautivar en 5, 10, 20, 30 o 500 páginas hasta que Sí, llegas. Pero la poesía te mete toda tu vida de golpe. Es decir, te quiero, palabra mágica.
Sí, sí, sí. Dos palabras que resumen un sentir en un instante. Te quiero, palabra más. Claro, ¿qué significa esto? Que el coronel dice, es mi historia, es mi sentimiento, es el amor, es mi vida. No te olvido. Estaba en la oscuridad y cogí tu mano. Ya te lo he dicho todo. Eso es una historia también. O sea, Sí, porque antes, cuando el curandero, cuando el chamán estaba allí en la hoguera, tenía que utilizar 4 palabras rápidas para explicar a los demás. Y a través de sus emociones transmitir esos sentimientos. Yo esto lo he aprendido porque yo he hablado con, no sé si eran falsos medios, yo he hablado con santeros en Cuba, he hablado con, así, con santeros en Cuba, con mediums del África, no me acuerdo ahora, uno hablaba muy bien español, y me explicaron cosas que yo por supuesto, siempre he sido muy dudoso de esto. Lógicamente, yo soy ateo, gracias a mi abuela, o gracias a mí, no lo sé. Y me explicaron cosas, dice, me dijeron que toda emoción que trasciende, cuando pasa por el filtro del cerebro, lleva una energía, nosotros transmitimos una energía. Y me explicaron cosas que me iban a pasar. Yo no les creí y lo olvidé, pero luego recordé cuando me pasaron. Entonces tiene que haber algo mágico, la poesía es algo mágico, toda la historia es algo mágico. Las imágenes, sí, sí, son rápidas, ¡fum! Pero si la televisión me proyecta una imagen, es una imagen fabricada por ellos. Yo tengo que interpretarlo a mi manera y yo hago mi historia. Cuando yo estoy aquí en esta entrevista y usted me entrevista, estamos compartiendo algo más que una imagen que sí. palabras, estamos compartiendo emociones, distintos puntos de vista, estamos en mundos diferentes. Pero si yo le digo a usted, encantado de haberle conocido, es usted muy amable. El tono que yo también utilizo como es. La verdad que puede ser musical y poético y que la palabra amable, si yo digo, es usted muy amable, verdad que no dice nada. Sin embargo, si yo digo, es usted muy amable y encantado de hablar con usted he descubierto muchas cosas. A que hay poesía. Es esto de lo que se trata. Yo Sí, tenía un sí, sí. amigo que ligaba mucho con esto y estaba así, gordo y tal, momoflote, y se dice, conquistaba muchas chicas con esto. No sé cómo lo hacía, pero bueno, con estas palabras. Y había chicas que no les gustaba ni leer ni nada. Era el único poeta que he conocido que era capaz de hacer leer a los demás. Perdóneme si yo he hablado mucho y usted no ha preguntado nada, ¿eh? Bueno, No, 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 perdóneme. es que esta es una charla, Damián, fundamentalmente una charla, y de eso se trata, de que tengamos un conversatorio que lo conozcan a usted. Sus obras, muy importante, pero es usted lo más importante dentro de la obra como creador, Usted, y, usted- y eso es usted muy también, importante. pero usted también, o sea, como entrevistador. De todas formas, usted me transmite calma. El segundo entrevistador. Supongo que ha tenido que aprender mucho en su proceso personal, Sí, ¿no? claro, claro. Me imagino, no le conozco, yo no, ahora no voy a tampoco a desvelar así, pero me imagino que usted ha tenido que tener mucho autocontrol en muchas circunstancias. Sí, Me muchas. da mucha impresión porque me transmite esa calma. Y conocí a alguien que me dijo, era un señor muy mayor, porque se quería ya morir, tenía 102 años, y claro, solo quedaba el solo. Y me dijo, yo puedo haber vivido 102 años, pero no puedo no haber vivido nada más que de esos 102 solamente dos. Uf, Pero no, no era negativo, me refería a sí, que sí, ya. todo depende de cómo lo siente, pero y no sé, cuando tú hablas con alguien hay unas emociones, hay una energía, y bueno, en este caso la siento así, y se lo agradezco, porque yo estoy un poco nervioso y quiero No, parecer yo más. antes le agradezco mucho todo este rato que ha tenido conmigo y si usted me permite, me envía, me da su correo, le vuelvo a citar de nuevo para que tengamos una segunda charla, otra media hora, para Sí, pasarlo en otro programa o en el mismo programa del día. ¿Le parece, Damián? sí, pero ¿dónde se lo paso? No, dígamelo aquí Así, directamente y yo lo sí, copio y le hago la invitación de nuevo para que en unos sí, 5 minutos nos volvamos a conectar, ¿le parece? sí, 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 perfecto. Listo. Dígame entonces, Damián, su correo. Damim, Y- ¿Ah? Damim,
Damín. Sí. Listo. Eh, Damín. punto Punto. P52. P es letra 52 junto. B. B. P P. P. 50, 52. 52. Arroba Sí. Sí. yahoo.com. 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 Listo. Ya le vuelvo a enviar la invitación. Gracias por este rato. Yo hago un corte aquí, lo vuelvo a invitar y hacemos otra media hora, Damián. Perfecto. Muy bien. Así de encantado estoy con usted Y yo de también. esta charla. Y De yo manera también. que muchas gracias. Ya de nuevo hablamos porque hay otra parte que tengo que conocer de usted y que conozcan nuestros radioescuchas de Radio Poesía. Y usted me tendrá que, si no le importa, me tendrá que dar referencias de su obra, porque así ya de paso. Ya, yo- yo- ahora hablamos, Sí, sacamos unos vale, 5 minutos para que hablemos de eso, ¿sí? vale. Bueno, Salgo, ¿no? Damián, muchas gracias. Vale, Entonces, por favor, esté pendiente de nuevo. hasta ahora.